Hola y bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, yo soy Ara, o mejor conocida como Bola de Arroz. El proceso de remodelación de mi habitación ha sido algo muy divertido, pero también un poco preocupante porque es algo en el que implica gastar mucho dinero. Pero mi propósito para este video era mostrarles que encontré cosas con las 3B, que es bueno, bonito y barato. Pero antes de continuar les quiero presentar al sponsor de este video, Traductor U. Es una aplicación que sirve como traductora y diccionario, traduce textos, fotos y conversaciones a más de 100 idiomas. Pero la aplicación no solamente es una interfaz de traducción, sino que también incluye videos interactivos en los que puedes comprender un poco más del idioma de inglés. Desde la pestaña principal podemos acceder rápidamente a exámenes y minijuegos. Con estos podemos practicar nuestros conocimientos en casi cualquier idioma. Una de las herramientas que me gustan demasiado es la traducción por cámara. Esta es una traducción muy asertiva a lo que estás haciendo. Hace un tiempo estuve leyendo un libro en inglés, pero había algunas palabras que no me quedaban muy claras y con la opción de traducción por cámara era más fácil y rápido la traducción de todo esto. Pero la traducción por texto no se queda corta. Al buscar una palabra en inglés te da el significado con pronunciación, tanto en inglés nativo británico como en americano, con todo y sus acentos. Fasten. Fasten. Tiene varios diccionarios como el de Oxford, el de Collins y WordNet. También te da oraciones de muestra en diferentes contextos y también de sinónimos y antónimos. Si están interesados en la aplicación, les voy a dejar un link de descarga en la cajita de descripción. Ahora sí, comencemos. Antes de ir a comprar las cosas, hice un tablero de inspiración para tener en mente más o menos lo que vaya a comprar, porque si no, luego gasto dinero a lo menso. Hay dos estéticas principales que quiero seguir. La primera de ellas es la estética pastel. Como su nombre lo dice, la estética pastel predominan colores pasteles en los que más que nada están los colores rosas, verdes, azul y morados y en ocasiones amarillos. En Pinterest los puedes buscar como pastel base y ceramic base si quieres conseguir este tipo de estética u ornamentos para decorar o tener inspiración. Otra estética que me gusta mucho es la estética minimalista. Esta estética ya la he tenido por bastante tiempo, pero ya la quería cambiar un poquito. Esta estética la he visto mucho en los blogs asiáticos. Es aquí en donde empecé a arraigar este tipo de decoración, pero ahora sí que la veía muy simple y es por eso que la decidí combinar con la estética pastel. Los tres lugares que recomiendo para comprar cosas con las 3B de bueno, bonito y barato son estos. El primero de ellos es Waldos. Este es un lugar físico y es el equivalente como a la tienda del dólar en Estados Unidos, solo que aquí pues tiene productos extranjeros, pero pueden costar hasta 200 pesos o más, pero aún así hay cosas muy baratas. También tienen muy buena calidad a pesar de ser baratos. Y pues como es un lugar físico, pues puedes ir directamente y tocar el producto. No sé si esto esté en otros países, pero aquí en México es muy común tener estos Waldos. El siguiente lugar que recomiendo es Amazon. Este es un sitio web muy confiable en el que los productos siempre tienen buena calidad y también tienen envío rápido, pero solamente si tienes la suscripción de Amazon Prime. Pueden ser un poquito elevados los precios, pero sí encuentras cosas muy baratas. El último lugar que recomiendo es Mercado Libre. Este es igual que Amazon, pero un poquito más dedicado a Latinoamérica. Ahora sí que en Mercado Libre el envío es súper rápido, a pesar de que tengas que pagar por él. También hay objetos baratos y si buscas bien, hasta inclusive puedes encontrar productos que venden en Amazon a un precio más barato. El primer producto que compré fue este difusor en Mercado Libre.
A pesar de su tamaño, es relativamente buena su potencia porque si pones alguna esencia adentro de la agüita, lo difiere muy bien a toda la habitación y huele muy rico. Me gustó mucho el diseño que tiene y también tiene integrado algunas lucecitas para que sirva como luz de noche. Por Instagram y por Pinterest siempre me bombardeaban con posts que se llenaban de relojes digitales. Estos relojes, la verdad que siempre me llamaron la atención, pero nunca me animaba a comprarlo porque lo veía caro y pues la verdad es que sí me salió un poquito caro. Lo conseguí en Amazon por 429 pesos mexicanos, pero unos días después de comprar esto me metí por Mercado Libre a checar algunas cosas y lo vi a mitad de precio. Les voy a dejar el link en la caja de descripción para que lo compren por ese precio. En términos generales, el reloj me gustó demasiado, se ve muy bonito a la vista, tiene la función de alarma y no siento que sea de algún material que se pueda romper fácilmente. Así que la verdad fue una compra buena. Waldos es de mis tiendas favoritas para conseguir ornamentos. En este caso aquí siempre compro velas que sean para decoración. Las que conseguí fueron estas y me costaron muy barato. Me costaron 9.50 pesos mexicanos, que es menor a $1. La decoración con velas es barato si sabes comprar en lugares adecuados, porque les voy a mostrar una vela que conseguí en YesStyle. Esta me costó $15. Pero siento que es por el diseño que tiene y por la demanda que hay. Estas son muy populares también en Pinterest y siempre se ven en los cuartos que tienen bonita estética. Me apresuré un poquito a comprarla porque no la había visto más barato en otros lugares y pues me gustó mucho el diseño, la verdad. Ahora sí que siento que fue una buena compra porque nunca la voy a encender y hasta que literal le pase algo por causas mayores, la voy a tener ahí. Para completar la decoración con velitas las voy a poner en esta tablita que tiene forma de oso, porque en el lugar donde vivo hace mucho calor y tengo miedo que se derritan en la mesa, así que pues los voy a poner aquí en dado caso de que eso llegue a suceder. Otra de las cosas que me encanta conseguir en Waldos son floreros o vasos de cristal. Este tipo de floreros los he visto en YesStyle en precios como $20 o $30, pero aquí en Waldos es casi el mismo estilo, pero por un precio más barato que llega de los 30 pesos mexicanos a los 50 pesos mexicanos. El que decidí comprar fue este verde alto. Me gusta mucho la calidad de estos floreros porque llegando a la casa se me cayó y rebotó como 2 veces y no se rompió, así que pues eso dice mucho de la calidad de los vidrios de Waldos. Y para acompañar el florero también compré en Waldos flores artificiales por 39 pesos mexicanos. Si te acercas a las flores, obviamente se ve que son artificiales, no tienen una super calidad, pero de lejitos sí se ve buena, pero por 39 pesos mexicanos la verdad no podría desear una mejor calidad que esta. Yo me conseguí unas que parecen tipo lavanda en color rosado y amarillo. Este espejo lo compré tanto como decoración como para usar en el día a día. Este lo compré en un supermercado que hay aquí en México que se llama Bodega Aurrera. No sé si exista en otros países, que yo sepa solo está en México, pero este lo conseguí en el área de blancos y me costó 89 pesos mexicanos. Tiene 2 tipos de espejo, uno con aumento y uno normal. Es de la marca Home Creations y había en color gris oscuro, color cremita y este como tipo hueso. Aquí hay un desglose de todo lo que compré en el video, hasta el lugar y el precio de cada uno de estos.
Mi presupuesto para esta pequeña remodelación era de 1,000 pesos, pero en total gasté solamente 780 pesos mexicanos. Si están interesados en algún producto de los que mostré en el video, ya sea porque estén decorando su habitación o simplemente porque lo quieren, les voy a dejar todos los links en la cajita de descripción. Muchas gracias por estar en un video más. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.